nublado, pero por la gracia del Señor juntos para poder estudiar su palabra el día de hoy, en esta mañana de domingo del día del Señor, donde pues estamos agradecidos con Él por la obra que está haciendo en nosotros, por la obra que está haciendo en Palabra Abundante, y pues con un corazón lleno de gozo, de agradecimiento, les voy a pedir que oremos y que alabemos a nuestro Señor a través de la oración y a través de la enseñanza de su palabra. Bendito Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor, porque a pesar de que está nublado, Señor, en nuestros corazones brilla la luz, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver eso. Gracias, Señor, porque sabemos a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, a través de tu obra preciosa, Señor, a través del cumplimiento de todas tus promesas y la esperanza que tenemos, Señor, de vida eterna, que podemos gozarnos, Señor, en medio de circunstancias difíciles, en medio incluso de un día, Señor, que parece triste, pero para nosotros es alegre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das a través de ella, la gran bendición que nos das a través de ella. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos recibir la instrucción, para que podamos, Señor, en palabra abundante vivir conforme a tu propósito, que estos distintivos, esta confesión de fe, no sea simple y sencillamente, Señor, algo por cumplir, sino que sea algo, Señor, por vivir, Señor, en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están enlazados. Gracias, Señor, por esta reunión. Y te pedimos, Señor, por la predicación, Señor, por la coinonía, Señor, que se dará, Señor, en la mañana, a las 11 de la mañana, Señor, que los hermanos que estén dispuestos a venir los traigas, Señor, con prontitud, Señor, con seguridad, y que nuestros amados hermanos que por alguna circunstancia no pueden venir, Señor, que se enlacen y puedan recibir, Señor, la predicación, que te alaben, Señor, junto con nosotros, y que podamos como iglesia estar juntos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con la confesión de fe de palabra abundante. Es sumamente importante que sigamos estudiando la confesión de fe, que tú la tengas en tu mano, que la descargues de internet ahí en palabraabundante.org. Si entras a la página hay una sección que dice confesión de fe y ahí encontrarás los recursos para que puedas estudiar y para que podamos estar en el mismo canal, para que podamos estar en la misma línea doctrinal, que es sumamente importante. Y te vuelvo a comentar que no es una doctrina de imposición, sino es una doctrina de razón bíblica. Si tú escudriñas la palabra junto con nosotros y tienes un sentido de encontrar la salvación, a nuestro Señor Jesucristo en esa confesión de fe, que primordialmente está basada en la palabra de Dios, seguramente lo encontrarás y tendremos esa unidad doctrinal tan necesaria para el crecimiento de la iglesia. Realmente, hermanos, estamos en un tiempo de edificación, estamos en un tiempo donde estamos poniendo los cimientos, los fundamentos y empezaremos a crecer para la gloria del Señor. Pero principalmente no estamos pretendiendo crecer en número de personas, porque eso no es lo más importante, sino que el crecimiento se dé en el corazón de cada uno de nosotros. El crecimiento sea en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Cada joven, cada señorita, cada hermano, incluso cada niño de la congregación pueda crecer para la gloria del Señor. ¿Qué caso tiene que seamos muchos, que seamos miles? Podríamos haber hecho eso desde hace mucho tiempo, sistemas eclesiásticos que meten las iglesias para que crezcan, creyendo que eso es el motivo de la iglesia. Pero el motivo de la iglesia, hermanos, es que nosotros vivamos en santidad, que vivamos para la gloria de Dios, que estemos conscientes, hermanos, que en esta vida no estamos para hacer lo que nosotros queremos, sino vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, sigamos con la confesión de fe y el jueves nos quedamos ahí en esta sección
donde enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a pedir que vayas a Primera a los Corintios 11:3. Primera a los Corintios 11:3. Y es sumamente importante, hermanos, entender que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, no es un hombre, es un hombre divino, es el hombre, el verdaderamente Dios, el hombre sobre todos los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es la autoridad suprema de la iglesia. Primera a los Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, hermanos, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Para confirmar esto, reafirmar este conocimiento, te pido que vayas a Efesios 1:22. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1:18. Vamos a ver los versículos. Una confesión de fe fiel, hermano, se basa en la palabra de Dios. Tenemos que ver los versículos que hablan acerca de este concepto de la soberanía de Cristo sobre la iglesia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El preeminente de la iglesia, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y como te decía el jueves, hermano, la formación de la iglesia es sumamente sencilla. Es sumamente sencilla. Cristo como cabeza, los pastores elegidos por el Espíritu Santo, llamados por el Espíritu Santo para gobernar a la iglesia, pero nunca un pastor estará o los pastores estarán por encima de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se someten a lo que dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. El sometimiento a Cristo, hermanos, de la autoridad eclesiástica, de los líderes de la iglesia, de los pastores de la iglesia, no es algo subjetivo. Es algo sumamente objetivo, práctico. Y a través de las epístolas, a través de la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta cómo nos tenemos que someter. Las autoridades de la iglesia, los pastores de la iglesia, se tienen que someter a la soberanía, a la autoridad de Cristo. No es algo subjetivo, es algo sumamente práctico. Lo tenemos como práctica, como vida de iglesia, dentro de las epístolas, dentro del Nuevo Testamento, incluso también en el Antiguo Testamento. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo. De ahí están los pastores, los diáconos, diaconisas abajo de los pastores y la iglesia en general. La iglesia en general. Es algo muy sencillo y práctico. Mas, sin embargo, la iglesia se ha encargado de hacer las cosas complejas y de ahí empiezan a sacar puestos y empiezan a dar nombramientos y divisiones dentro del liderazgo de la iglesia que realmente la Biblia no marca. Realmente la Biblia no marca. Entonces, enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y que el liderazgo, dones, órdenes, disciplina y adoración son sometidos por medio de su soberanía. El liderazgo de la iglesia, los dones de la iglesia, la disciplina eclesiástica, la disciplina dentro de la iglesia, la adoración dentro de la iglesia son sometidos bajo los estándares bíblicos, los estándares de Cristo y no los estándares humanos. Tenemos que entender eso perfectamente bien. Porque, hermanos, el reino de los cielos no puede ser regulado por doctrinas humanas, por criterios humanos, por conceptos o favoritismo o por cuestiones meramente propias. No, el reino de los cielos, la iglesia, hermano, en sí, no puede ser regulada por criterios humanos. La Biblia habla de cómo tiene que ser regulada la iglesia. Como lo vi en una ocasión de un pastor que realmente entendí muchísimas cosas. La iglesia no puede ser creativa en ese aspecto.
Muchas veces los pastores creen que están esperando, orando por una revelación de la nueva iglesia, de la nueva forma de la iglesia en el siglo XXI, una nueva visión fresca y todo ese tipo de cosas. Hermanos, Cristo no espera creatividad de parte de los pastores. Cristo no espera creatividad de parte de la iglesia. Ya todo está estipulado y lo que tenemos que hacer en palabra abundante es sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Sujetarnos. Muchas iglesias se regulan en base a visiones que tuvo el pastor, un sueño que tuvo un hermano crecido dentro de la iglesia, y de ahí ese hermano empieza a propagar su visión, su sueño, lo que vio de la iglesia, y eso, hermanos, es totalmente falso. Totalmente falso. Lo que quiere Cristo de la iglesia, hermanos, ya está estipulado en la palabra de Dios. Si tú ves las epístolas paulinas, si tú ves las epístolas del Nuevo Testamento, son prescripciones, son recetas, por decirlo así, médicas. La iglesia está fallando esto, no le está funcionando esto, entonces lo que se tiene que hacer es esto. Está prescrito ya en la palabra de Dios cómo tiene que ser la iglesia. No podemos, hermanos, inventar el hilo negro. No podemos, hermano, no hay nada nuevo en el concepto de la iglesia. Simple y sencillamente una iglesia que quiere adorar a Cristo tiene que trabajar conforme a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Las personas bíblicamente designadas sirviendo bajo Cristo y sobre la asamblea son los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás leyendo la confesión de fe, este texto este parrafito lo leí directamente de nuestra confesión de fe, que las personas bíblicamente designadas y estas personas bíblicamente designadas y que están sobre el liderazgo de la iglesia, obviamente, te lo vuelvo a decir, bajo el mandato de Cristo, son los ancianos, también llamados obispos, pastores, obispos, pastores o ancianos. Esa es la designación. Te voy a pedir que vayas a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Y en este pasaje de Hechos 20, en el momento de que Pablo se despide de los pastores, estos pastores amados en la playa de Mileto, que él sabía que tenía que salir ya para continuar su viaje misionero hacia Jerusalén, Pablo habla de una forma muy sensible a los pastores que Cristo llamó a través del Espíritu Santo para pastorear las ovejas que no eran de ellos, que son del Señor Jesucristo. Ve esto, Hechos 20, 28. Y vamos a ver ahí realidades contundentes acerca del liderazgo de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros. Y está hablando a los pastores, o sea, el primero que se tiene que cuidar antes de estar cuidando a las ovejas, porque esa es su labor, porque él tiene que pastorear a las ovejas, cuidar a la grey de Cristo. Lo primero que tiene que hacer un pastor es cuidarse de sí mismo. Eso es lo primero que tiene que hacer el pastor, evaluar su vida antes de estar evaluando la vida de los demás. Es muy triste, hermanos, encontrar hermanos o pastores que son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no son buenos para ver la viga en el propio ojo. Esos pastores deben de tener una vida perfecta, no. No podemos exigir absolutamente a nadie perfección dentro de la iglesia, porque no somos perfectos. Pero un pastor debe de ser maduro en la palabra, debe de ser maduro en la práctica de la palabra y debe de ser ejemplo de la grey para que él tenga autoridad espiritual sobre la grey. Entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ve el orden. Primero ve por ti y luego ve por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿Quién pone a los pastores dentro de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llama a los líderes en la iglesia el día de hoy. Así como en el Antiguo Testamento Dios directamente habló a sus líderes, a Abraham, a Moisés, así como el Señor Jesucristo habló directamente a sus líderes, a los 12 que sirvieron juntamente con él, ahora el Espíritu Santo
es el que llama a los líderes de la iglesia. Pero tenemos ahí una palabra, obispos, episcopos. Esto se refiere a guías que cuidan y dan dirección a la iglesia. Ve estos términos que yo te decía: anciano, obispo, pastor. Tenemos ahí obispos, que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, episcopos, que son guías que cuidan y dan dirección a la iglesia. Ahora, ve el siguiente término: para apacentar, poimen. Esto se refiere a pastor. Si ves, ahí están los dos términos y son iguales. Prácticamente está hablando de la misma persona, pero está diciendo que esa misma persona debe de tener funciones distintas. Uno es obispo, o sea, los líderes de la iglesia son obispos, son guías que cuidan y dan dirección a la iglesia, pero también apacentan, son pastores que primordialmente dentro de su liderazgo, dentro de su autoridad y guía del rebaño de Dios, porque lo tenemos ahí, alimentan a la grey de Dios. Entonces estamos viendo que un pastor es un alimentador, es un apacentador de la grey de Dios. ¿Y cómo se alimenta a la grey de Dios? Se alimenta a través de su palabra. Eso lo podemos ver en el Salmo 23. Él es el que lleva, imitando la labor del buen pastor, del pastor de pastores, el pastor designado por Cristo, el pastor designado por el pastor mayor, por decirlo así, debe de alimentar a la grey, debe llevarla a la grey a delicados pastos, a pastos nutritivos, frescos, renovados, para que pueda ser alimentada la grey y pueda crecer espiritualmente la grey. Dice entonces, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ve entonces, ahí estamos viendo este orden. Estamos viendo el que ganó a la iglesia, el que compró a la iglesia con su propia sangre. Y de ahí Él, a través del Espíritu Santo, pone a los ancianos, obispos o pastores. Recuerda que son términos similares, estamos hablando lo mismo. Hay iglesias que le llaman obispos a sus líderes, está bien. Hay iglesias que le llaman pastores a sus líderes, está bien. Hay iglesias donde le llaman ancianos y está bien. Lo que ya es raro es que dentro de una misma iglesia dividan esos tres personas que son una realmente, son una. De repente hay iglesias donde dicen que, mira, tenemos el grupo de ancianos, el grupo de obispos y el grupo de pastores. Eso no es correcto, porque a fin de cuentas la palabra de Dios nos muestra que esto es lo mismo, es similar. Pero está hablando de funciones que tiene que cumplir ese liderazgo dentro de la iglesia. Probablemente digas, bueno, ¿dónde puedo ver este concepto de anciano? Y te voy a pedir que vayas al versículo 17. Ahí mismo, en Hechos 20, en el versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, presbúteros. O sea, son los líderes, los que administran, los que dan dirección espiritual a la iglesia. Entonces, fíjate, ahí tenemos en este pasaje de Hechos 20, en el versículo 17, en el versículo 28, estos tres términos que se refieren a la misma persona: ancianos, obispos, pastores. Vete por favor a Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Hay apóstoles el día de hoy? La realidad es de que no. Cuando murió el último de los apóstoles que fueron testigos de la vida de Cristo, testigos fieles que vieron a Cristo, porque eso es un requisito para ser apóstol, vieron a Cristo en su ministerio, vieron a Cristo, en el caso de Pablo, reencarnado, glorificado. Pero muchos dicen que todavía hay apóstoles. La realidad es de que no existen los apóstoles, aunque la palabra apóstol se refiere a enviado para una comisión, un mensajero.
podemos entender que un apóstol de Jesucristo tal cual no existen hoy en día. Pero sin embargo aquí Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo que el mismo Señor Jesucristo constituyó para la edificación de su iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y déjame decirte que esa Y que está entre pastores y maestros, el término es kai en griego. El mismo caso de la Y que está al inicio del versículo 11, kai. Y esta Y, hermanos, realmente la expresión en el griego no se refiere a una exclusión, sino es una inclusión. Quiero que lo leas de esta forma, porque es la traducción que consideramos que es la más correcta. Entonces, ve el versículo 11. Entonces, en lugar de la I, escúchalo así. Entonces, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y entonces más también, o sea, no es una exclusión, sino es una inclusión, pastores y entonces maestros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que realmente lo que nosotros podemos entender aquí en la palabra de Dios es de que no es una categoría distinta el ser pastor y otra persona maestro, sino que realmente el pastor debe de ser un maestro. Pastor, maestro. No son dos personas, sino realmente un pastor debe de ser maestro de la palabra de Dios. Y esa afirmación teológica, hermanos, la encontramos constantemente en la palabra de Dios. Siempre Pablo, cuando habló con Timoteo, habló de un pastorado que él le había comisionado, que él tuvo discernimiento del Espíritu Santo para entender que Timoteo tenía un llamado para pastor, pero principalmente Timoteo era un gran maestro de la palabra de Dios. Un pastor no puede ser un ignorante de las Escrituras, tiene que ser un especialista de la palabra de Dios. Entonces realmente en Efesios 4:11 no estamos hablando de 5 ministerios, como dicen muchos, sino realmente estamos hablando de cuatro ministerios donde el pastor debe de ser un maestro bíblico. Bien, te voy a pedir también, para ver este orden eclesiástico del gobierno de la iglesia, donde Cristo es la cabeza, donde abajo del Señor Jesucristo, de la soberanía absoluta del Señor Jesucristo, Él designa, llama a los pastores para gobernar a la iglesia. Y de ahí, hermanos, en la parte de abajo de los pastores, para hacer una ejecución práctica de las enseñanzas que se da de la palabra de Dios por parte de los pastores a la iglesia, para que la aplicación de la enseñanza de la iglesia sea una vida práctica dentro de la misma vida eclesiástica, están los diáconos. 1 Timoteo 3:8-13, los cuales deben de cumplir requisitos prácticos para ser diáconos. 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. Honestos quiere decir que debe de ser su vida un ejemplo. Deben de ser personas ejemplares. Sin doblez, esto quiere decir que no sean personas chismosas o que utilicen la información que pueden tener de la iglesia para un sentido personal. Deben de ser transparentes, no dados a mucho vino, no deben de ser personas ocupadas en vicios, sino que su ocupación principal debe de ser el glorificar a Dios. No codicioso de ganancias deshonestas, no deben de ser personas que tengan problemas con el dinero, codicia, porque lo que podemos entender aquí es de que un diácono dentro de la iglesia debe ser responsable de la operación de las finanzas. Es muy sano, hermanos, que el pastor se aleje de administrar el dinero. Debe de ser otro grupo de personas dentro de la iglesia los que administren las finanzas de la iglesia. No puede ser el pastor.
A pesar de que vemos, por ejemplo, en primera de Timoteo 5, que Pablo le escribe a Timoteo que él es el responsable de que se administre las finanzas de una forma correcta, para poder ayudar a las ancianas viudas que realmente lo son, darles una ayuda económica, un sustento económico de parte de la iglesia. Y esa carta no fue dirigida a un diácono, sino fue dirigida al pastor de la iglesia en ese momento, que era Timoteo. También se le dice a Timoteo que el pastor que gobierne bien la iglesia y que enseñe y predique bien la palabra es digno de doble honorario. Es definitivo que ese liderazgo, esos pastores, son los que toman la decisión de cómo se va a administrar el dinero, pero no son los que manejan el dinero. No son los que manejan el dinero. Por eso vemos esta característica de los diáconos, que no deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas. Ve el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, esa expresión, hermano, es maravillosa, porque muchas veces creen que un diácono simple y sencillamente lo que hace es operativo, que lo que hace es poner sillas, que lo que hace es limpiar el lugar, cosas sumamente operativas dentro de la iglesia. Pero no es eso, porque el servicio de un diácono, así como el servicio de un pastor, como el servicio de toda la iglesia, de todo hombre y mujer que tiene el Espíritu Santo y que tiene un don espiritual para entregarlo a la iglesia, para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, estos hombres principalmente, más que operativos, son espirituales. Son espirituales. Eso es extremadamente necesario, que guarden el misterio de la fe, o sea, que guarden la doctrina. Eso es lo que se refiere, con limpia conciencia. O sea, deben de ser conocedores de la palabra de Dios y tienen que vivir la palabra de Dios. Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ser diácono, no tengo ninguna responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Es más, no tengo ninguna responsabilidad de saberme la confesión de fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo nada más vengo a servir, yo nada más vengo a acomodar, yo nada más vengo a limpiar. Eso es totalmente falso. Como requisito, hermanos, el que sirva como diácono, la que sirva como diaconisa, como mujer diácono, debe de ser un experto en la palabra de Dios. La diferencia, hermanos, es de que no lo va a enseñar. La obligación, y el que tiene la obligación de enseñar la palabra de Dios, los que tienen la obligación de enseñar la palabra de Dios, son los pastores. Pero los diáconos deben de ser expertos en la palabra y sobre todo deben de ejecutar la palabra en su propia vida. Y estos también sean sometidos, versículo 10, estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Debe de haber una prueba en ellos. Y si son realmente irreprensibles, o sea que no se le puede señalar, así como al pastor que no tiene de dónde agarrarse, un pecado. Y estamos hablando, hermanos, lo enfatizo, no estamos hablando de perfección. Si vamos a buscar gente perfecta para ser diácono, para ser pastor, para ser diaconisa, simple y sencillamente, hermanos, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar, pero debemos encontrar gente madura, gente que conozca la palabra de Dios y que viva de la mejor manera posible la palabra de Dios, de una forma sincera, de una forma honesta, de una forma que refleje continuidad, amor por la palabra, amor por el Señor Jesucristo, un compromiso con la verdad. Eso es sumamente necesario. Ahora, ve el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí estamos hablando, hermanos, como lo hemos estado estudiando hace algunas semanas o meses atrás, estamos hablando de que también la mujer puede servir en la iglesia, obviamente. También la mujer puede ser un diácono, puede ser una servidora dentro de la iglesia, y aquí tenemos características de esas mujeres. Deben de ser honestas, el mismo calificativo del hombre. No calumniadoras, o sea, el mismo calificativo del hombre, que no tengan pecado de lengua, que no tengan pecado en el momento de estar hablando, que hablen con la verdad, sino sobrias, la misma característica de los hombres, fieles en todo, fidelidad total.
Los diáconos, regresa, sean maridos de una sola mujer. La misma característica que debe tener un varón pastor. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A pesar de que el diácono, hermanos, lo que dice ahí en el versículo 13, a pesar de que el diácono no viene aquí, hermano, a hacer las cosas para alardear, para autoponerse en un lugar de privilegio, para decir ahora ya soy diácono y creerse aquí el mayor o ese tipo de cosas, no. Lo que está diciendo Pablo es una realidad. Dice, porque el que ejerce bien el diaconado, o sea, el que es fiel, el que es humilde, el que es sencillo, el que es bíblico, el que conoce la palabra, pero vive la palabra, es definitivo que gana dentro de la iglesia un grado de honra, un grado donde Dios lo pone, el Espíritu Santo lo pone en un lugar donde es eminencia, no porque lo busque, sino porque el Señor lo hace esa obra. Y por eso dice, ganan para sí un grado honroso. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gente confiable, gente constante, gente que no falta, gente que está aquí, gente que sabes que va a estar siempre, en las buenas y en las malas, en las tempestades, en las bonanzas. Ahí va a estar siempre, siempre. Enseñamos entonces, hermanos, que la estructura de la iglesia está formada de 3 niveles. Cristo es la cabeza, o por decirlo así, 4 niveles, mejor dicho. Cristo, pastores, diáconos y congregantes. Ahora, todos son iguales delante de Cristo. La diferencia son los roles. Es digno también comentar, hermano, que no por el hecho de que haya diáconos dentro de la iglesia en general, los congregantes se van a olvidar de servir. No, hermanos, realmente Dios no nos diseñó para ser servidos, sino para servir. Todos tenemos dones y talentos, porque eso lo dice en 1 Corintios 12, donde entendemos que tenemos dones dados por el Espíritu Santo para ponerlos al servicio de Cristo y de la iglesia. Entonces, realmente una persona que está en Cristo se congrega y sirve en la iglesia. Veía yo un concepto que les hablaba el jueves pasado acerca de la iglesia mística, la iglesia universal de Cristo. Es ese cuerpo de creyentes que creyeron, creen y creerán. Es esa iglesia que Cristo formó antes de la fundación del mundo. Esa iglesia mística donde están todos los creyentes, todo el pueblo de Dios. Toda la iglesia de Cristo está formada por ese cuerpo místico. Pero dentro de ese cuerpo místico está la iglesia, hermano, local. En esa iglesia universal está esta pequeña iglesia que se llama Palabra Abundante. Y estamos hablando, hermanos, realmente de gente que es cristiana. Realmente gente que es cristiana, porque si no fuera cristiana no estaría dentro de esta esfera, no estaría dentro de este ámbito. Está aquí Palabra Abundante. Pero si alguien pretende decir, hermanos, que es cristiano y no se congrega, o sea, no es parte de alguna iglesia local donde está todas las iglesias, esa iglesia universal. Entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? Hay personas que dicen, yo estoy dentro de la iglesia mística, universal del Señor Jesucristo, pero no me congrego en ninguna de estas iglesias. No soy parte de ninguna de estas iglesias. Es más, no sirvo en ninguna de ellas. Entonces, hermano, ¿cómo puedes pretender decir que estás adentro de esto si no estás adentro de esto? Creo que es claro. Conozco, pues, cristianos. Recuerdo ahorita a uno que dice que es cristiano desde hace mucho tiempo, pero no se congrega. Le he insistido de que se congregue. Incluso no es parte de esta iglesia, pero le he insistido, congrégate en algún lugar, sé parte de la iglesia, sirve en un lugar, sométete a la autoridad de un liderazgo bíblico, sirve dentro de una iglesia. No lo hace.
pero dice que es cristiano. La realidad, hermanos, es de que, pues las evidencias es de que no. También algo muy, muy difícil de entender es cuando la gente dice yo soy cristiano, vengo, me siento y me voy. Vengo, me siento y me voy. También eso está por dudarse, hermanos, porque realmente el que está en Cristo, el que tiene el Espíritu Santo empieza a darle dones, regalarle dones, habilidades espirituales para el servicio de la iglesia. Y de inmediato la gente quiere ponerlos en obra. Hace poco hablaba con un hermano que se acaba de integrar a la congregación, amados hermanos, un matrimonio, y él me decía en la semana, hermano, considere que yo quiero servir en donde sea. Por favor, considéreme para eso. Uno no puede impedir eso, hermanos. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Ajá. Pero es muy difícil cuando ves a una persona que tiene años ya aquí, y no tenemos muchos, tenemos 5 años, pero nunca se han acercado a decir en qué puedo servir. Nunca. Eso es cuestionable, sumamente cuestionable acerca de la salvación de la persona. Todos tenemos dones y talentos, independientemente de la edad, hermanos, independientemente de la edad. Porque a lo mejor alguien dirá, ¿sabes qué? Es que ya soy grande, ya no puedo servir. Hermanos, vean 1 Timoteo 5, cómo las viudas, mujeres de 60 años, mujeres que ya incluso habían procreado muchos hijos, habían tenido un marido, una casa, que tuvieron años y años trabajando para la gloria del Señor en una familia, ahora son útiles para la iglesia. No hay pretexto, hermano, a menos de que sea una cuestión física evidente. Pero también hace poco leía un libro maravilloso acerca del ministerio pastoral de John MacArthur, y hablaba en una sección de la oración que hubo un grupo de oración que empezaron a formar en una iglesia, y como todo grupo de oración casi nadie iba, porque muy buenos para los estudios, muy buenos para el evento dominical, la alabanza, pero en el momento de que la iglesia es convocada, convocada a orar, no llega a las personas. Sin embargo, la sorpresa de este pastor que inició un grupo de oración los miércoles es que empezó a incrementarse el número de hermanos que venían a orar por las necesidades de la iglesia, a interceder por las necesidades de los hermanos. Pero ¿sabes qué? Él se dio cuenta que ese grupo se empezó a alimentar de hermanos ancianos, de hermanos mayores, hermanos de la tercera edad que encontraron en la oración un avivamiento en su corazón para servirle al Señor. Fíjate, qué bendición. En cualquier edad, hermano, si tienes el Espíritu Santo, tienes que servir en la iglesia. Tienes que servir. Ahora, te voy a pedir que vayas a 1 Timoteo 1:13, y no pretendo ser exhaustivo aquí porque lo hemos enseñado, y seguramente más adelante en la confesión de fe y en los distintivos nos daremos cuenta de esto. Pero en 1 Timoteo 3:1-13 habla de los requisitos del obispo. Ahora, el jueves yo comenté que no habían pastoras, que era antibíblico eso. Y una hermanita en Facebook preguntó, dice, bueno, porque apenas se está integrando con nosotros, está conociendo la palabra de Dios, y decía, bueno, ahora me dicen que no existen las pastoras, ¿por qué? Y ayudando a eso, yo te voy a pedir, te digo, no pretendo ser exhaustivo, vamos a hablar más a profundidad más adelante cuando hablemos de los distintivos de palabra abundante, pero yo quiero que veas que toda esta lista está hablando de varones, no de mujeres, no de mujeres. He escuchado de veras cuestiones tan sorprendentemente tontas de gente que dice, bueno, ya leímos todo esto, pero también es para mujeres. ¿Y de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso si simple y sencillamente, si respetas el texto, lo que dice es para varones? He escuchado otras mujeres que son pastoras y dicen, miren, les vamos a decir una cosa, la verdadera revelación de que las mujeres pueden ser pastoras no se encuentra en 1 Timoteo 3, ni en 1 Timoteo 2, no se encuentra en eso, sino se encuentra en los pasajes del
Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo resucitó y las primeras que vieron al Señor Jesucristo resucitado fueron mujeres. Ahí hay una revelación, dicen ellas. E incluso todavía complementan su falsa enseñanza o su falsa apreciación de las Escrituras, diciendo que pues ellas entienden que simple y sencillamente cada quien interpreta la Biblia como quiere, ellas interpretan la Biblia así y saben que otros interpretan de otra forma y que ellos respetan. Ellas respetan, ¿no? Como Bora, yo respeto o algo así, ¿no? Pero la cuestión es esta, hermanos. Por ejemplo, si tuvieran un testamento en sus manos donde ellas fueran las favorecidas de ese testamento, te aseguro, hermanos, que la interpretación del testamento sería literal, letra por letra. ¿Qué dice? ¿Quién es el que lo recibe? ¿Cuándo lo va a recibir? ¿Qué cantidad? ¿Qué propiedades? Les podríamos decir a esas personas que interpretan así la palabra de Dios, ¿sabes qué? Mira, es un testamento, pero vamos a interpretarlo como queramos. Cada quien tiene su propia interpretación. Entonces no te tocan 1,000, te tocan 2 pesos. Y ahí se pondrían bravas, o se pondría bravo el que tiene esos conceptos de interpretar los documentos como quieren. Tenemos aquí 2 testamentos, hermanos, que no podemos interpretar como queremos. Si malinterpretamos la palabra de Dios, simple y sencillamente no recibiremos la promesa, hermano, de la palabra de Dios. Y lo más grave, hermana, lo más grave de malinterpretar la palabra de Dios, interpretarla como tú quieres o como yo quiero, sin sujetarnos a lo que dice el texto, es que puede haber la gran desgracia de no recibir la mayor promesa que tienen estos 2 testamentos, la vida eterna. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Dios no diseñó el liderazgo de la iglesia para la mujer. Pero dentro del liderazgo, dentro de la vida de la iglesia, la mujer tiene un rol sumamente importante. Yo le contestaba a nuestra amada hermana y porque tenía versículos bíblicos que había conseguido de unos amados hermanos que se los había mandado, y le decía, es correcto, pero tienes que ver algo más. No, porque si tú ves esos versículos bíblicos sin ver realmente la realidad de lo que están diciendo esos versículos bíblicos, tú puedes llegar a amargarte y decir simple y sencillamente, entonces, ¿qué caso tiene ser cristiana? Nada más le tienen el pie encima, ¿y por qué yo no soy importante? Entonces la mujer para Cristo no vale, entonces yo ya no quiero saber nada. Y no sabes cuántas veces he escuchado a mujeres que cuando encuentran la realidad bíblica de que el liderazgo en la iglesia no es para la mujer, se decepcionan tanto que hasta quieren negar la fe. O sea, ya a un grado horrible. Pero la realidad bíblica, hermanos, es de que Dios le dio a la mujer un rol extraordinario, no para gobernar a los hombres, sino para criar hombres bíblicos. Criar hombres bíblicos. Forjar hombres, verdaderamente hombres, pastores, porque hermanos, Timoteo tuvo una mamá y una abuela extraordinaria, hermana. Ellas sabían su labor y ellas forjaron a este varón Timoteo con las escrituras. Ellas fueron formadoras de un pastor. Fíjate qué privilegio, qué bendición. Pero desafortunadamente los roles se voltean. Creo que ya me fui mucho por ahí, pero creo que es sumamente necesario. Quiero decirte, amada hermana, amadas hermanas, que ustedes tienen un rol extraordinario. Hermanas, los hombres no podemos procrear, no podemos amamantar, no podemos tener un hijo, una hija, pero ustedes sí. Y tienen la gran bendición y privilegio, un rol extraordinario que los hombres no tenemos, de criar hombres piadosos, mujeres piadosas para la gloria de Dios, para el ministerio de Cristo. Ese es un rol. No gobernar a los hombres, sino criar hombres. Criar hombres. 1 Timoteo 1:13. Palabra fiel. Estamos hablando acerca de las características de esos que gobiernan a la iglesia. Cristo
como cabeza de la iglesia, y los pastores, los obispos, los ancianos que van a gobernar esa iglesia conforme a lo que dice Cristo. Pero Cristo es el que pone los requisitos, no los hombres. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, una persona que no tenga de dónde agarrarlo por pecador. Que sea una persona realmente de ejemplo. Marido de una sola mujer, un hombre fiel sexualmente, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí tenemos ese distintivo. Él debe de ser el que enseña a la iglesia, el conocedor de la palabra de Dios. Pero quiero que veas, hermano, que el énfasis, hermana, el énfasis más fuerte de todo este grupo de características es el carácter del pastor. Puede ser muy experto en la palabra de Dios, pero no tiene carácter, no tiene la piedad, no tiene el fruto del Espíritu, no tiene amor. Entonces, hermanos, lo que esa persona, ese hombre que pretende ser obispo, que pretende ser pastor, si conoce la palabra, pero no vive la palabra, entonces hay un problema ahí. No podría ser pastor. El énfasis más fuerte de todo esto, hermanos, es el carácter del pastor. Y obviamente, hermanos, teniendo ese carácter de pastor, ese carácter humilde, piadoso, amoroso, ese carácter firme en la palabra de Dios, debe de conocer la palabra de Dios para enseñarla y para modelarla. Velo entonces en el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sigue siendo carácter, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un recién convertido, no un recién llegado a la iglesia. No, nunca. No cometamos el error de poner como pastor o pretender poner como pastor a una persona que apenas ha llegado a la iglesia. No, no puede ser. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Se envaneció y cae en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y esto, hermanos, ¿cómo lo he entendido? Escuchaba en el seminario que gracias a Dios sigo y ahorita estoy en consejería bíblica, estoy leyendo un libro maravilloso. Hoy en la mañana estaba avanzando en mi lectura bíblica, estaba leyendo eso, pero siguiendo en el seminario, pero dentro del seminario uno de los pastores maestros que hay en el seminario, excelentes, decía que cuando él fue llamado como pastor, el liderazgo de la iglesia que lo llamó a pastorear junto con ellos fue a su casa, investigó con los vecinos su testimonio, investigó y pidieron referencias de él, fueron a hablar con gente que lo conocía, gente cercana. Con familiares y con amigos, con gente que simple y sencillamente lo conocía. O sea, empezaron a recaudar información para ver si realmente él era de buen testimonio, no solamente de los de adentro, sino también de los de afuera. No podemos simple y sencillamente agarrar como hoja de palomero y decir, así, ok, que sea decoroso, si es hospedador, si está. No, se tiene que conocer a la persona perfectamente bien. Se tiene que conocer a la persona perfectamente bien. Tiene que haber una investigación de dónde vive, tiene que haber una investigación, hermano, y es que simple y sencillamente, para poner a alguien de pastor, se tiene que conocer perfectamente bien. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Esos mismos requisitos, hermanos, los vemos reflejados en Tito 1:5. Tito 1:5. Si me acompañas, los vamos a leer de corrido. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, ve la lista,
marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Dice ahí, ¿por qué es necesario? Lo vuelvo a leer, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Aquí está, o sea, debe ser una persona que retiene la doctrina, la sana doctrina, pero que a través de retener, de vivir la sana doctrina, pueda exhortar y enseñar a otros y convencer a los que contradicen la sana doctrina, los que contradicen la fe, el evangelio. Entonces, hermano, yo nada más te pido, hermana, que tú veas 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 3, 1 al 7, y que veas 1 Timoteo 1, perdóname, Tito 1, 5, 9. Los dos pasajes que hemos hablado acerca de los requisitos de los pastores, obispos o ancianos. Ajá. Y que veas el paralelismo extraordinario que hay con el fruto del Espíritu. Con el fruto del Espíritu. O sea, Pablo simple y sencillamente está diciendo que una persona que pretende ser pastor dentro de la iglesia debe de ser una persona madura que dé fruto, y la manifestación de su fruto debe de ser el fruto del Espíritu Santo en él. Debemos encontrar hermanos, y tenemos que orar por hermanos piadosos que Dios llame al ministerio. Hermanos que profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios, que sean expertos en la palabra de Dios. Es sumamente necesario, porque tienen que enseñar la sana doctrina. ¿Para qué? Para poder exhortar a otros con esa sana enseñanza, y a los que contradicen a la fe, convencerlos. Pero hermanos, para llegar al convencimiento, para poder modelar la sana doctrina, para poder enseñar la sana doctrina, es necesario el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Una capacidad, la benignidad es la capacidad de una persona que tiene el Espíritu Santo para procurar el bien de la persona a toda costa, ser proactivo. No solamente decir que Dios te bendiga, no, buscar que esa persona sea bendecida. Bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bondad se refiere a una capacidad de ser amable siempre, aún exhortando a un hermano, aún confrontándolo con su pecado. Necesitamos pastores que tengan esa bondad, una paciencia, una ternura, un amor para hacerle ver su error al hermano. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son características, hermanos, necesarias para el que anhela obispado. No simple y sencillamente 1 Timoteo 3 y vámonos, pues si ya lo cumples, pues órale, pues ahí ya a pastorear. No es así. No es tan fácil. No es tan fácil. 1 Pedro 5:1, 1 Pedro 5:1 al 5. Te voy a pedir que vayas ahí. Un pastor es calificado en mucho más pasajes. Es más, te podría decir que desde el Antiguo Testamento tenemos ya calificación de lo que debe ser un líder de la iglesia. Desde ahí tenemos ya calificación. No podemos solamente restringirlo a un pasaje de 1 Timoteo 3 o Tito 1. No, es más que eso. 1 Pedro 5:1, 5. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos, otra vez, a los que gobiernan a la iglesia, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad, alimentad a la grey de Dios. Aquí tenemos otra vez esta referencia al pastor, al que da de comer, al que da esos pastos frescos, la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios, el que predica la palabra de Dios. ¿Para quién? Para la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No es simple y sencillamente decir, pues, tienes que hacer esto porque yo te lo digo y ahorita lo haces, si te parece no, y si no te vas. No, eso no es un pastor. Eso no es un pastor. Eso no es un pastor. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Si te fijas, el pastor es el responsable de señalar el pecado cuando la grey está mal. El pastor es responsable de hacerle ver su pecado a la oveja. Pero sería señorío, sería injusto, sería cínico el hecho de cuidar a la grey cuando no se está haciendo ejemplo de la grey. ¿Sí ves eso? Sería entonces, como dice en el Sermón del Monte nuestro Señor Jesucristo, un hipócrita que nada más ve la paja en el ojo ajeno y no quita la viga en el propio. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, tenemos que orar por un liderazgo. Tenemos que orar porque Dios permita que en su gracia cumplamos lo que dice su palabra de Dios de tener una pluralidad de ancianos. Mas, sin embargo, nos hemos dado cuenta que esto es un proceso y que puede ser un proceso largo, que debemos de esforzarnos, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que orar y que tenemos que ser expectantes y observar la vida de los hermanos que están llegando a la congregación, porque están llegando hermanos, no sé, bueno, no te diste cuenta, a lo mejor si no viniste, pero llegaron la semana pasada, familias que nos sorprendió porque empezaron a llenarse los lugares. Enseñamos entonces que estos líderes guían y gobiernan como siervos de Cristo y tienen su autoridad, la autoridad de Él al dirigir a la iglesia. O sea, un pastor, hermanos, los líderes de la iglesia tienen la autoridad de Cristo para dirigir a la iglesia. No es una cosa menor, o sea, un pastor tiene la autoridad de Cristo, autoridad delegada de Cristo, delegada de Cristo. 1 Timoteo 5:17. Y con esto terminamos para que les dé tiempo de desayunar, hermanos. Y si es posible venir a acompañarnos para que podamos estar en la adoración dominical, en la predicación de la palabra a las 11 de la mañana. Aquí te esperamos. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, un doble sueldo, un doble honorario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esos son los que hay que procurar, cuidar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, o sea, hay dignidad en él. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, un anciano, hermanos, aún puede ser procesado por disciplina eclesiástica. No está exento, hermanos, porque él sigue siendo oveja y él tiene la exigencia bíblica de ser testimonio, de tener una vida santa. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, le está diciendo que cuando acusen a un pastor de algo, debe de haber contundentes evidencias de que así es.
Porque la realidad, hermanos, es que el diablo al primero que quiere tumbar es al liderazgo. Si le da al liderazgo, le da a toda la iglesia. Y va a haber acusaciones, falsos testimonios, chismes alrededor de él, pero simple y sencillamente aquí lo que está diciendo es que la iglesia debe de ser precavida, y si hay una acusación en contra del pastor, en contra del liderazgo, en contra de un pastor dentro de la iglesia, debe de ser ahora sí que con los pelos de la burra en la mano. Si no es así, no procede, no procede. Ahora, no es simple y sencillamente prestigio del liderazgo. La misma palabra de Dios en el proceso eclesiástico habla de testigos cuando uno confronta a un hermano dentro de la iglesia. Y esos testigos son para también corroborar la culpabilidad de pecado de ese hermano, si lo hay o no lo hay. Versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. O sea, a los pastores que persisten en pecar, hay que reprenderlos delante de todos. O sea, se le dice a la iglesia, el pastor tal está cometiendo pecado. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Si así al pastor, es que el pastor tiene fuero, no hay fuero. No hay fuero. Para que también teman los demás. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, no llames a pastores, a personas que no tienen el llamado. No le impongas las manos a la ligera. ¿Eso qué quiere decir? No nombres a la ligera a un pastor, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo que está diciendo es, si tú nombras como pastor a una persona que no tiene las características para ser como pastor, los pecados de esta persona son tus pecados y vas a ser partícipe de esos pecados. Dice, no lo hagas, consérvate puro. O sea, no te metas en esos problemas. No te metas en esos problemas. El momento oficial, hermanos, donde se nombre a un pastor que me acompañe para pastorear en esa aventura hermosa de pastorear una iglesia, pastorear la palabra abundante, va a ser un momento maravilloso, hermanos, donde aquí va a ser nombrado, donde va a ser público, donde se va a decir a la iglesia, hermanos, oremos y demos gracias por nuestro nuevo pastor. Y yo me someteré a él, y él se someterá a mí. Y cuando venga otro, nos someteremos a él. Y nos someteremos mutuamente en base a la palabra de Dios. Porque creemos fielmente, hermanos, que la pluralidad de ancianos, donde hay muchos ancianos, no hay uno mayor que los demás. Todos son iguales, con distintos roles. Uno se dedicará a la predicación, otro se dedicará a la consejería, otro se dedicará a la administración de la iglesia, pero todos expertos en la palabra de Dios y que pueden predicar y enseñar la palabra de Dios, pero sobre todo modelar la palabra de Dios para no ejercer, hermanos, un señorío pecaminoso sobre la iglesia, sino un señorío santo a la iglesia. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Amado Señor, gracias por la enseñanza de esta mañana. Gracias porque tú, en tu infinita misericordia y bondad, nos permites entender estos conceptos, Señor, para ser una iglesia madura y preparar nuestros corazones, Señor, para lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor. Sabemos que tu voluntad se hará, que es buena, agradable y perfecta, Señor, y nosotros queremos tener un corazón alineado con eso para que cuando venga tu voluntad, nosotros veamos tu voluntad y podamos recibirla, Señor. Pero cuando venga algo, Señor, que no es conforme a tu voluntad, a través de tu palabra, Señor, nosotros descartemos eso. No es posibilidad dentro de la iglesia. Eso no es lo que quiere Cristo para su iglesia. Y nosotros, Señor, desechemos eso y sigamos orando, Señor, por tu voluntad que vendrá, Señor. Tú la harás. Tú la estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres la cabeza de esta congregación. Gracias, Señor,
porque nos estamos esforzando, Padre, estamos conociendo, Señor, nos estamos preparando. Son tiempos de preparación, Señor. Es tiempo, Señor, de sembrar y habrá momento para cosechar. Es tiempo, Señor, para los cimientos y habrá momento para la edificación. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos al ratito. Y si no puedes venir, no te preocupes. Estamos aquí a las 11 de la mañana predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.